Hola, ¿qué tal a todos? Pues vengo con una presentación más sobre el metaverso, no mentiras. Qué bueno que hayamos tenido una introducción tan clara también sobre estos conceptos básicos que tenemos sobre el tema de el metaverso, porque aunque nosotros hemos estado, digamos, intentando entender un poco más a profundidad todas las características que tiene este mundo Web3 y tal vez no salir con una herramienta o un nuevo metaverso o una nueva solución de una manera acelerada, queremos también entender es cómo los productos y servicios se interactúan efectivamente en un mundo virtual, ¿cierto? Por eso, pues aunque quiero hablar un poco del proyecto de Metadolls, también el tema principal de esta pequeña charla va a ser la identidad en la Web3. Bueno, pues en estos últimos 2, 3 años que hemos visto la locura de las tendencias en relación a TikTok, a el metaverso, a las criptomonedas, a la velocidad en la que se ha acelerado la innovación en e-commerce y en muchísimas otras dinámicas, también empezamos a tener algunas dinámicas en las que sufrimos un poco como del Dunning-Kruger effect. Y no sé si lo conocen, pero básicamente es un efecto en el que los emprendedores, los investigadores, todas las personas que están involucradas en una nueva industria, en el primer momento en el que empiezan se sienten todos súper expertos, pero pues Wolfram hizo una pregunta muy chévere, es ¿quién se cree experto aquí sobre el metaverso? Y pues, o sea, llevamos más de un año trabajando en esto, leyendo todos los papers de todos los fondos de inversiones, rompiendo contratos inteligentes, haciendo un montón de cosas, y yo no me considero jamás experto en ese tipo de cosas. Antes uno empieza a darse cuenta qué tan vasto y qué tan increíblemente grande es el potencial de una industria naciente como esta. Entonces, pues no quisiera tocar tanto los temas de qué es el blockchain o qué son todas estas dinámicas, ya que se ha mencionado varias veces, pero me parece muy importante empezar a entender que cuando hablamos de metaverso y nos vamos directo a este tipo de experiencias como lo son Decentraland o los diferentes videojuegos que han existido ya desde hace como 15 o 20 años, estos tienen digamos, unos bloques constructivos que están debajo haciendo básicamente pues como la plomería digital y que sí tienen que ver con el ethos de las criptomonedas, del blockchain, de la descentralización. Pues aquí durante estos 2 días hemos visto también keynotes de Meta, de TikTok, de diferentes empresas hablando también sobre las tendencias en esta industria de marketing y quiero también mencionar un tema relacionado con temas estadísticos sobre estos dos datos. Estas dos gráficas son dadas por ARK Investment en la última entrega de su paper sobre la innovación del año pasado. Aquí entonces podemos ver cómo ARK Investment pronostica que el gasto en publicidad en los próximos 10 años se va a multiplicar muchas veces, pero si vemos particularmente en el momento del 2020, cuando empezó la pandemia, hubo un quiebre en el que se empezó a acelerar esta adopción de ambos medios, el medio tradicional y el medio virtual. Pero los siguientes 10 años va a ser eclipsado el gasto en publicidad virtual versus la publicidad física. Esto es importantísimo porque en verdad es que, y pues los dos gráficos están conectados, porque los usuarios cada vez van a estar más tiempo metidos dentro de estos mundos virtuales. Lo que nosotros, digamos como que pensamos y ahí concordamos particularmente con Mark Zuckerberg, es que las experiencias virtuales y todas las cosas que nosotros vamos a hacer en el metaverso no van a reemplazar la forma como nosotros interactuamos en el mundo real, porque ya pues somos sociedades que ya interactuamos de diferentes maneras y estas herramientas como las gafas de realidad virtual, los espacios virtuales de comercio, de propiedades virtuales o de propiedades virtuales conectadas con cosas físicas, van a ser bloques que nos ayuden a construir nuevas herramientas para poder entonces tener mejores
interacciones con personas alrededor del mundo o incluso también en los mismos espacios en los que estamos. Entonces, pues es por esa razón por la que estamos aquí, por la que entonces el Web Congress en esta versión 10 ha tenido tantos puntos que mencionan el metaverso y todas estas dinámicas que se vuelcan hacia estos temas de hitos de la descentralización y de las características básicas que tal vez entonces conforman este mundo del metaverso. Particularmente quería mencionar tres cosas que me parece que tienen muchísimo valor detrás de todo esto, y es que dentro de esta plomería digital tenemos todo lo que tiene que ver con el blockchain para poder entonces validar las transferencias de valor, las transferencias también de activos, pero el paradigma que nosotros rompemos en el momento en el que empezamos a hablar de blockchain sin irse muy técnicamente es que cuando nosotros tenemos nuestro dinero en el banco, nosotros estamos confiando que el banco va a respetar entonces pues esos números que nos dice que nosotros tenemos y pues que en el momento en el que nosotros queramos vamos a poder sacar ese capital. En este momento, el hecho de que nosotros tengamos un sistema descentralizado como todas los blockchains que hemos visto salir durante los últimos 10 años, nos permite tener la capacidad de interactuar no solamente con el sistema financiero, sino con otros tipos de servicios y de interacciones sin que la otra persona tenga que saber quién soy yo y que yo no tenga que saber quién es la otra persona con la que interactúo. Solamente hay una operación financiera en la que yo te digo, te voy a comprar algo, vos tenés ese algo, yo tengo la plata para comprarlo y se crea lo que llamamos el contrato inteligente. En últimas es lo mismo que el contrato, digamos como legal que hemos tenido siempre, solamente que no tenemos que confiar en que la otra persona cumpla. Por el hecho de la existencia de si el paso 1 se cumple, entonces sucede el paso 2. Ya con este tipo de cosas tenemos una disrupción muy grande en la forma en la que nosotros podemos dejar de tener que confiar en las herramientas tradicionales que hemos utilizado siempre. Pero bueno, esto es una base muy importante porque, pues como hemos visto, pues empresas muy grandes como Meta o como TikTok, como YouTube, ellas crearon en el mundo de la Web 2 la posibilidad de crear una economía de creación de contenido, de creación de propiedad intelectual para todo el mundo. Lo que sucede ahí es que ellos lo que crearon fue una forma de que los usuarios alimentaran sus propias plataformas, pero estos usuarios no son dueños de esta propiedad intelectual que están creando. Mientras que si nosotros nos vamos un poco más allá en el futuro, lo más importante también es pensar bueno, yo quiero ser dueño de mis cosas de la misma manera que lo soy en el mundo real. Pero en este momento en el mundo virtual, si yo digo yo quiero coger todos mis videos de YouTube y llevármelos para otra plataforma, pues no puedo porque simplemente en los términos y condiciones no existen ese tipo de cosas. En la Web3 nosotros somos dueños de todas nuestras cosas y particularmente en esa interacción hay algo muy interesante porque creo que es raro para nosotros y pues para las generaciones un poco mayores pensar que nosotros vamos a ser dueños de objetos virtuales, de propiedades como propiedad raíz o diferentes como accesorios para los personajes que nos representan en estos metaversos, pero para los niños que nacieron en el mundo de Roblox, en el mundo de Fortnite, en el mundo de las microtransacciones, sin ningún problema, conociendo a personas de alrededor del mundo, de Latinoamérica, que han sido amigos de ellos por 5 o 10 años y nunca los han visto en la vida real, a ellos no les va a parecer tan raro tener ese tipo de interacciones. Y pues en este momento nosotros nos preparamos para que este mercado realmente madure y empiece la verdad a haber esa necesidad por estos productos y servicios. O sea, hay una tonelada de metaversos que cada vez van a seguir saliendo y no va a haber uno solo en el que nos conglomeremos todos. Cada tipo de grupo de personas entonces va a encontrar una relación con un estilo gráfico, un estilo de interacción, un estilo de anonimidad, un estilo también de valor sobre la identidad. Y pues ahí es donde quería tocar estos últimos dos puntos. Pues digamos la interacción de multimedia ya tiene que ver es con estas cosas específicas de, pues digamos de los gustos, de la construcción de estos mismos mundos virtuales versus el hiperrealismo o por ejemplo tener un muñeco tipo Lego como el que tenía Wolfram. Pero
detrás de todo esto, nosotros estas propiedades las tenemos en una billetera que es un número gigantesco en el blockchain, ¿cierto? Esto, ¿cómo nosotros lo vamos a ligar pues a nuestra realidad? Nosotros como personas en la sociedad, siempre, digamos, como que utilizamos también nuestras cosas o la forma como tomamos la decisión de comprar un blazer, comprar unos zapatos, comprar cualquier cosa, para mostrar también quiénes somos nosotros. Y este tipo de cosas también las podemos llevar al metaverso. Problema también de esto que en cierta medida es interesante es que aunque dentro del ethos o de la base de todo el concepto de la descentralización está ese concepto fuerte del anonimato, es que yo también quiero mostrarle a la gente pues las cosas que tengo, ¿cierto? O sea, no por solamente como chicanear o ese tipo de cosas, sino más bien es porque es parte de la forma como nosotros interactuamos con los demás. Es así de sencillo. Entonces, pues empezaron a ver todo este tipo de nuevas tendencias en las cuales nosotros esa dirección de blockchain la podíamos entonces cambiar por algo que efectivamente sí nos representara a nosotros. El ENS es una forma también más o menos como de la misma manera que los dominios en el 2000 empezaron entonces a representar a las marcas, pues hoy en día también dentro de esta dinámica de los mercados virtuales empiezan a representar no a marcas sino también a personas. Entonces es muy interesante cómo llegamos de toda esta descentralización a volver en cierta medida como a centralizar toda una sola billetera que nos representa. Pero detrás de esto también viene otra dinámica que salió durante el año pasado y es la de los NFTs de PFPs o de personajes entonces generados aleatoriamente y que representan también el acceso a una comunidad cerrada. Este concepto también, en últimas, no es un activo que algunas personas entonces vean como con un valor monetario, aunque lo tenga también, pues incluso con este ejemplo, por los cientos de miles de dólares, pero incluso las personas que tienen este tipo de activos no consideran este activo como para poderlo vender, porque ellos ya se sienten representados en el mundo virtual por estos personajes. Entonces es muy difícil si vos creaste como tu marca personal o también todo lo que vos estás haciendo en la Web3 en relación a un activo como este, como que a mitad de camino entonces decidas cambiar entonces esa identidad. ¿Qué sucede? Que aquí entonces también tenemos un reto y es que todas estas cosas de las que estamos hablando se van cada vez más de la realidad o de las necesidades del día a día también de empezar a intercambiar productos y servicios. Lo que nosotros vemos detrás de esto es que han sido unos experimentos muy interesantes para empezar a pensar cómo con el uso de los NFTs uno puede empezar a dar valor para los usuarios existentes, para los usuarios nuevos potencialmente de la generación Z o bueno, diferentes dinámicas. Y las marcas también como Nike, Adidas, Dolce Gabbana y muchas otras del fashion han entendido esta dinámica de la manera en la que ellos pueden empezar a crear una experiencia de usuario que conecte con las marcas y que también entonces dé valor de manera física y de manera virtual. Definitivamente en este momento si uno quiere comprarse un NFT o cualquiera de este tipo de cosas, pues tiene que cumplir como 20 pasos y todavía no es amigable con el usuario esta experiencia. En definitiva simplemente es así. Tengo que pasar entonces por descargar entonces una aplicación en la que puedo comprar criptomonedas, tengo que entonces verificarme, eso puede demorar varios días y entonces pasan un montón de pasos. Hoy en día yo cuando quiero comprar algo en internet, pues paso mi tarjeta y pasan entonces 2 pasos y lo logré. Debería ser así la forma en la que yo puedo utilizar esta Web3, pero ha pasado solamente un año, entonces tampoco pues nos aceleremos para estas dinámicas. Lo que nosotros vemos también aquí en Metadels es que específicamente estas características de desarrollar entonces una forma de interactuar entre el mundo físico y el mundo virtual para hacer un pequeño puente en el cual entonces podamos entender el valor de este tipo de imágenes que pueden estar por $1,000, $5,000, $100,000, pues detrás de esto la representación gráfica de este contrato tiene que ver más es con un valor de oferta y demanda por los valores agregados que vienen entonces con cada una de estas comunidades. Y entonces, pues, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en el metaverso? Aquí nosotros
a diferencia de Wolfram, que está enfocado un poco más como con el tema de vamos entonces a hablar con las empresas y a involucrarlas en relación a customer engagement y todas estas cosas, nosotros decimos, bueno, vamos a seguir experimentando y vamos a crear servicios directamente dentro del mundo del metaverso y a experimentar entonces cómo utilizamos estos pequeños puentes, pero también entonces cómo pensamos hacia el futuro de qué puede ser potencialmente algo que los usuarios del metaverso les parezca interesante. Ahí también pues quiero volver un poquitico aquí a este caso. En Nike, por ejemplo, entonces compró un estudio que se llama Artifact y Artifact se especializó en tener proyectos de súper alta calidad en 3D, pero ellos no solamente se enfocaban en crear personajes, sino también wearables, ¿cierto? Este tipo de skins virtuales que le puedes poner a tus personajes en metaversos o en videojuegos. Nosotros quisimos ir un poco más allá y pensando que estas personas ya tienen PFPs o NFTs de este tipo de personajes aleatorios, y lo que queremos hacer es empezar a pensar cómo la identidad en el mundo real la podemos transferir al mundo del metaverso. Y este es un experimento muy interesante porque creamos ese concepto también artístico detrás de el tema del tatuaje, porque en la vida real también el tatuaje nos empieza a presentar una forma de lo que nosotros mostramos a la sociedad, de la misma manera que mostramos con nuestras cosas, es una parte de nuestro ser. Ahora entonces cuando nosotros hablamos de tatuajes en el metaverso es que pensamos básicamente que los usuarios tendrían estos personajes aleatorios, pero a esos personajes aleatorios le puedes dar valores que sí están conectados pues con tu personaje, bueno, pues con vos en la vida real. Sí, listo. Pues digamos como que pensando en esto, del artista principal del proyecto, Alejandro Rincón, curiosamente hizo un proyecto de grado hace como 8 años en el que empezaba a trabajar entonces con unos personajes que son estas muñecas clásicas y las empezó a tatuar, ¿cierto? O sea, como en la vida real. Y lo curioso también de esto es que, o sea, como que estos personajes lo que él hacía era cogerlos y sacarlos de esa alienación de que todos fueran iguales y darle entonces esos valores de identidad que nos identifican o nos diferencian a todos. Ese concepto también de libertad y de libertad de expresión en general, cómo lo podemos nosotros manejar y también cómo podemos dar valor en términos de arte, de marca o de interacciones diferentes con el metaverso, fue algo que tomamos como premisa para poder entonces volver este proyecto de grado un proyecto entonces experimental desde el mundo del metaverso. Sí, o sea, como que nosotros pensamos que esta es una forma de interactuar muy buena para poder entonces empezar a entender cómo un proyecto puede empezar a hacer una transición desde el mundo real hasta el mundo del metaverso, porque no solamente tú tienes un NFT, sino que también entonces hay una versión física de este NFT y también te da valor agregado por interacciones en el mundo real o en el metaverso. Hay un montón de dinámicas que nosotros intentamos experimentar detrás de esto y pues lo chévere también de todo este proceso es que terminamos siendo la primera colección PFP en hacer una alianza con Crypto.com, que es uno de los exchanges más grandes del mundo con cerca de 70 millones de usuarios y bueno, pues lo que estaremos haciendo es más o menos lanzando a finales o mediados de diciembre esta primera parte de nuestra colección. Muchísimas gracias.